Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a conocer lo que son reseñas de películas, ¿ok? Para que tú sepas al final cómo redactar una. Así que empezamos. Vamos a comenzar con lo más básico que es la definición. Una reseña, en este caso de películas, porque también se aplica para libros, es un texto que presenta un juicio de valor en torno a un libro o película. Es decir, podemos expresar en él nuestras opiniones y análisis en torno a un libro o película que hayamos visto. En resumen, una reseña es un texto mediante el cual tú eh, das a conocer lo que opinas de una película que tú has visto o de un libro que tú has leído. Esa es una reseña. Pero ojo, desde ya te voy diciendo que no es opinar por opinar. Cada una de tus opiniones en torno a esa obra, libro o película, tiene que estar bien sustentada, bien fundamentada. Pasamos a ver qué características posee una reseña. Una reseña es un texto de tipo argumentativo, ya que expresamos nuestras opiniones, es decir, parte de nuestra subjetividad. Recuerda que todo lo que es opinión es subjetivo, ¿no? Y una reseña, así como el ensayo, así como el artículo de opinión también, pertenece al género de textos argumentativos, porque tú opinas. Y recuerda que el fin primordial de un texto de este tipo, en este caso de una reseña, es convencer a tu lector para que acabe pensando como tú. Es por esa razón que te dije que tus argumentos, tus porqués deben estar bien construidos. Número 2. Nuestras opiniones deben estar fundamentadas, es decir, debemos explicar por qué pensamos de este modo u otro. Número 3. Una reseña está destinada a guiar a los posibles espectadores de la película en torno a lo que más o menos van a hallar cuando la vean, ¿no? De este modo las reseñas pueden influir en el nivel de taquilla de una cinta que acaba de estrenarse. El fin primordial de una reseña es justamente servirle de guía al espectador. Hay personas que consultan reseñas antes de ir a ver una película. ¿Y por qué lo hacen? Porque la reseña les ayuda a saber si vale la pena gastar tiempo y dinero viendo esa película, ¿no? Ha habido casos en el mío, ¿no? En mi caso, a mí que me gusta mucho el cine, en que yo he consultado reseñas antes de ver una película X y así más o menos me he percatado de si la película merece la pena ser vista o no. Para eso son útiles las reseñas, para guiar. ¿Cómo se elabora una reseña? Una reseña tiene que respetar ciertas partes. Número uno, el título. Ojo, el título no es el mismo que el de la película. Si tú, por ejemplo, vas a reseñar Los Vengadores, no le pongas de nombre Los Vengadores, pues. El título debe ser algo creativo, algo novedoso, que esté de la mano con lo que tú vas a opinar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si la han visto, es una película de guerra muy buena, de hace muchos años ya. Pero estaría mal que yo a mi reseña le ponga ese nombre, ¿no? Es el nombre de la película ese. Como la película habla de la guerra y toda guerra es horrorosa, yo le puedo colocar de nombre Los horrores de la guerra, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Entonces el título no debe ser el mismo de la película.
Tiene que ser algo inventado, algo creativo, dependiendo de tu opinión. Seguimos con la parte de la introducción. Es la parte más sencilla porque en la introducción, a ver, leamos, dice, correspondiente al primer párrafo, ocupa un párrafo nada más. En él se presentan los datos externos de la película, o sea, aquí vas a poner el nombre de la película, a qué género pertenece, si es drama, acción, terror, guerra, quién es el director que la ha hecho, ¿no? De qué país es la película, el año en que se ha estrenado y si es que ha obtenido alguno hasta el momento reconocimientos, ¿no? Premios, galardones que haya recibido. Es la parte más sencilla porque no depende de ti, depende de los datos que una película te dé de modo externo. Acá todavía no entra en juego tu opinión. Acá tú presentas la película. La parte trabajosa es el desarrollo, aquí sí, ¿no? En el desarrollo ya van tus opiniones, pero antes, y aquí te lo he puesto bien claro, ¿no? Tienes tú que diferenciar dos partes. Primero, antes de tus opiniones, tienes que contar brevemente de qué trata la película. Ojo, sin ahondar mucho en detalles, porque si tú, por ejemplo, dices que tal personaje muere, ya quién vería la película, ¿no? Le malogras la jugada al espectador. Entonces, ¿qué dice ahí? Se hace un bosquejo general de la historia, sin ahondar en detalles, para que el público sepa de qué trata básicamente, ¿no? Y es aquí, luego de esto, que ya entran tus opiniones, ¿no? Segundo, contiene nuestra apreciación y opiniones en torno a la película acompañada con sus respectivas fundamentaciones, con sus porqués. No solo podemos decir si es buena o mala, ¿no? También podemos analizar cada escena, la actuación de cada personaje, la fotografía, la edición. En verdad una película es mucho más rica que un libro en cuanto a análisis y en cuanto a reseñas, ¿no? Porque puedes tú coger cualquier punto de la película para ser analizado. Actuaciones, la fotografía que se usa, la música de fondo, todo eso entra en juego en una película, que como dicen es la suma de muchas artes, ¿no? Porque le ponen música, le ponen todo. Y por último, la llamada conclusión, que es una idea final que generalmente suele ser una recomendación o sugerencia en relación a la película o qué tan determinante puede ser esta película para el cine en general. Es una idea que cierra tu texto. Veamos a continuación un ejemplo, ¿sí? Hay una película que a mí me encanta, es una película de hace muchas décadas ya, que se llama El Séptimo Sello, que fue realizada por un cineasta sueco, uno de mis directores de cine favoritos llamado Ingmar Bergman. He visto casi todas las películas de él, pero creo que esta es la mejor, está en YouTube por si te da curiosidad de verla. Está completa en HD, con buenos subtítulos. Pero la película, si bien se llama El Séptimo Sello, yo no le he puesto ese nombre a mi reseña, yo le he puesto el valor de las buenas acciones, porque a eso va. En mi primer párrafo, que es la introducción, vas a ver que solamente he colocado datos externos de la película. Dice ahí, El Séptimo Sello es una película sueca del género dramático fantástico estrenada en 1957 y dirigida por el famoso cineasta Ingmar Bergman, acreedora del premio especial del jurado en el Festival de Cannes. Esta cinta es tal vez la más significativa de aquel realizador fallecido en el año 2007. Solamente datos externos como puedes ver. En el segundo párrafo que pertenece al desarrollo ya empiezo a contar un poquito la historia, ¿no? La cinta ambientada en la Edad Media nos cuenta los últimos días de vida de Antonius Block,
Max von Sydow es el personaje, es el actor que hace de este personaje. Es lo que tú puedes también hacer en tu reseña, ¿no? Al momento en que tú cuentas un poco la historia, abres un paréntesis y pones el nombre del actor que lo interpreta, ¿sí? Un caballero medieval que tras haber retornado a su tierra luego de haber participado en las cruzadas, se encuentra cara a cara con la muerte que ha venido por él. Consciente de la irrevocabilidad de su destino, le propone a aquella le concede el deseo de jugar una partida de ajedrez para así tener más tiempo de vida y llegar a realizar una buena acción, para paliar así la angustia de haber tenido una existencia dedicada tan solo al bienestar de sí mismo. Es así que conoce a una pareja de esposos de carácter vulnerable, actores vagabundos en quienes llega a materializar su deseo de no dejar este mundo sin antes haber hecho un acto benéfico. Hasta ahí nomás, te he contado cosas generales. No te estoy contando qué cosa hizo por esta pareja de esposos. Y aparte que en la película suceden más cosas, ¿no? Hay escenas secundarias que son muy importantes. Y tampoco te estoy contando de eso. Eh, y esto es un bosquejo de la historia, un bosquejo panorámico general. Pero profesor, usted me acaba de contar que él muere. No, porque desde el comienzo de la película tú sabes que el personaje está condenado a morir. Así que no es un detalle que tenía que guardarlo. ¿Sí? Sería imposible hacer una reseña de esta película sin contarte eso de inmediato. Porque apenas empieza la película, la muerte se le aparece y tú sabes que el tipo ya está condenado a eso, ¿no? Y le pide tiempo para que haga su buena acción. Y aquí entra ya la parte de mi análisis, ya que debe ser más extenso obviamente, pero te he puesto un poquito como un ejemplo nada más, ¿no? Pero recuerda que esta parte de tu análisis, tus comentarios, debe ser lo más extenso de tu reseña, unos 2, 3 párrafos, ¿no? Dice ahí, la película desde el inicio es una joya visual por donde se la mire. La historia, la fotografía, las actuaciones están perfectamente elaboradas hasta el punto de que hace que el espectador llegue a imaginar que la Edad Media pudo haber sido realmente como la plantea Bergman en esta película, ¿no? Su cinta de culto. También podía haber analizado las actuaciones, ¿no? La actuación de Max von Sydow es perfecta. Podía haber analizado la fotografía, que en este caso es muy hermosa. Podía haber analizado escenas de la película que no lo hago porque de repente tú tienes curiosidad de verla y te voy a dar más detalles de lo debido. Pero recuerda que esta parte es la más extensa, ¿sí? Y mi conclusión final dice, ¿no es así que es esta una cinta altamente recomendable para todo aquel que se precie ser un amante del buen cine? Así que chicos, con estas pautas ustedes van a elaborar una reseña en torno a una película de tu interés. Puede que sea cualquier película, ¿sí? No te voy a limitar eso ahí. Lo que sí te voy a pedir es que veas bien esa película que vas a reseñar para que tus porqués, para que tus argumentos estén bien justificados. Así que chicos, hacen su reseña, un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto, Dios mediante. Cuídense mucho.